Estoy grabando. Entonces, buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a la clase de mecánica termodinámica del turno A de hoy, jueves 10 de septiembre de 2020. Vamos a terminar haciendo un repaso de lo que llamamos la clase pasada. Bueno, haciendo un repaso y terminando la deducción de lo que llamamos coordenadas intrínsecas. ¿Está bien? La clase pasada aprendimos a tener descripción de los movimientos de traslación de partículas puntuales en dos o más dimensiones, ¿está bien? Y este es un ejemplo. Recuerden que cuando yo tengo un movimiento de dos o más dimensiones, el gráfico de referencia es la trayectoria, ¿está bien? Entonces, uno de alguna manera representa o se basa en el gráfico de trayectoria para describir las distintas magnitudes que va a usar para describir el movimiento, valga la redundancia. Entonces, esta curva que está acá es una trayectoria hipotética, ¿está bien? De algo que se está moviendo en dos dimensiones, estas son coordenadas espaciales. Recuerden que cuando uno tiene una trayectoria, uno lo que pierde es la descripción temporal, de alguna manera, porque tiene que esa partícula pasó por una secuencia de puntos en el espacio, pero no sabe si eso lo hizo rápido o lo hizo despacio, digamos, y de alguna manera eso lo tiene que graficar a partir de las descripciones del vector velocidad. Pero bueno, lo que aprendimos en la clase pasada es que si yo tengo una trayectoria de este punto, en cualquier punto de la trayectoria, la velocidad instantánea está descrita por un vector que es tangente a la trayectoria. ¿Está bien? O sea, la velocidad instantánea en ese punto la describo por un vector que es tangente a la trayectoria. Si ese vector lo descompongo en coordenadas cartesianas, como esta que está acá, es decir, la componente x en el y versor más la componente y en el j versor, entonces, cuando yo derivo esta expresión, ¿está bien? Dado que los versores y j son versores que están fijos en el tiempo, que apuntan siempre para el mismo lado, no dependen del tiempo. Entonces, cuando yo derivo esta expresión solo para obtener la aceleración, solo me quedan las derivadas de las componentes cartesianas de la velocidad, y entonces la aceleración también la puedo escribir con una coordenada a sub x en el y versor y una coordenada sub y en el j versor, donde la coordenada sub x no es otra cosa que la derivada de la componente x de la velocidad, y lo mismo con la componente y. ¿Está bien? Entonces, cada componente cartesiana de aceleración me dice cómo cambia cada componente x de la velocidad, y como vector, la aceleración es un vector que apuntaba siempre hacia la parte cóncava de la trayectoria. Esta descripción del movimiento es útil en algunos aspectos. Por ejemplo, cuando nosotros describimos un movimiento curvo como el tiro oblicuo, que es algo que ya vieron en el CBC y que pasamos por encima de la clase pasada y que lo van a trabajar en la práctica, en donde la aceleración, digamos, apunta siempre en una dirección. Entonces, si yo coincidir, como típicamente uno hace, el eje Y y el eje Y, ¿está bien? Con la dirección de la aceleración, entonces la aceleración en la componente Y de la aceleración es siempre menos g, la componente x es 0, y a partir de ahí uno puede tener una descripción del movimiento vectorial del tiro oblicuo en términos de la descripción de sus componentes, en donde una componente se comporta como si fuera un MRU y la otra componente como un MRU. ¿Está bien? Ahora, para otros movimientos curvos, o sea, otros movimientos no rectilíneos, muchas veces nos es más útil o más informativo no tener una descripción cartesiana del movimiento, sino tener una descripción en otras coordenadas. En particular, lo que vimos en la clase pasada es que digamos, si uno describe la aceleración en términos de la componente tangencial y la componente normal, esas componentes son muy informativas en el sentido de que la componente tangencial me daba información de cómo cambiaba el módulo de la velocidad y la componente normal me decía cómo cambiaba la dirección. Entonces, lo que vamos a terminar de ver ahora es cómo hacemos una descripción cuantitativa de eso, ¿está bien? O sea, cómo derivamos eso en términos matemáticos. O sea, en términos matemáticos es decir, bueno, yo tengo esta trayectoria, ¿sí? Como dijimos recién, en cualquier punto de la trayectoria, la velocidad es tangente a la trayectoria en ese punto, y voy a representar esa dirección tangente por un versor unitario,
¿Está bien? Valga la redundancia, porque todos los versores son unitarios. Hay un vector de módulo 1 que le voy a llamar el versor T sombrerito, el versor tangente, ¿está bien? Que es un vector de módulo 1 que apunta a la dirección de la velocidad. ¿Está bien? Por lo tanto, en este punto el versor tangente apunta para allá, en este otro punto el versor tangente va a tener la dirección de esta pequeña flechita roja. Es decir, el versor tangente es un versor que va cambiando con el tiempo, a diferencia del versor I y el versor J, ¿está bien? Porque la dirección tangente va cambiando con el tiempo. Entonces, expresado de esta manera, el vector velocidad lo puedo expresar como el módulo del vector velocidad en la dirección tangente, donde esta dirección tangente es, como ya les dije, una dirección que depende del tiempo, y la dependencia con el tiempo, dado que el módulo es siempre 1, viene dado por el ángulo que forma con el eje horizontal. El ángulo que forma en este punto de la trayectoria no es el mismo ángulo que forma en este punto de la trayectoria. Como yo asumo que esta trayectoria es la secuencia de posiciones en las cuales un móvil se está moviendo, entonces si eso está moviendo en este sentido, esto ocurre en un instante y esto va a ocurrir en un instante posterior. ¿Está bien? Es decir, que a medida que pasa el tiempo, este versor tangente es un versor que depende del tiempo, ¿está bien? Entonces lo puedo representar como una función que a cada tiempo tiene un versor tangente diferente, o lo que es lo mismo, en cada instante ese versor tangente tiene un ángulo diferente. ¿Está bien? Para poder tener una descripción de vectores en 2 dimensiones, entonces a este vector tangente le sumo un versor perpendicular a él, que apunta en la dirección normal, que se llama el versor normal. ¿Está bien? Y como la aceleración apunta hacia el lado cóncavo de la trayectoria, vamos a decir que la aceleración va, si yo la proyecto en estas 2 direcciones, va a tener una componente tangencial y una componente normal. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Una pregunta rápido, que quizás Pregunta es un poco rápido todas las que tonta o ya lo precises. dijiste, Dale. pero la velocidad la podíamos descomponer en X y en Y, entonces no estoy entendiendo qué diferencia hay con estos dos, o sea, lo que hicimos recién, la componente normal y la tangencial, digo. Son 2 descripciones distintas, ¿está bien? Si yo la descompongo en coordenadas cartesianas, puedo tener una descripción de coordenadas cartesianas. Eso puede estar bien para un problema. Si yo cuando descompongo en coordenadas cartesianas, yo la descripción del problema la tengo en coordenadas cartesianas. La componente de la X de la aceleración me dice cómo cambian las componentes X de la velocidad, por ejemplo. ¿Está bien? Pero a veces yo no quiero saber eso. Lo que quiero saber es si cambia el módulo o la dirección. ¿Está bien? Entonces, si yo lo que quiero saber es si está cambiando el módulo o la dirección de la velocidad, lo que me conviene es no describir mi problema en coordenadas cartesianas, sino describirlo en otras coordenadas, que pueden ser estas coordenadas intrínsecas que estoy mostrando acá, o en coordenadas polares que la vamos a ver dentro de un par de clases. ¿Sí? Genial, gracias. ¿Alguna pregunta? Sí, sí. Sí. ¿El versor tangente es el mismo para la velocidad y aceleración o Sí. son 2 distintos? Ah, ok. No, es el mismo. Gracias. Es un versor que está definido en cada instante. ¿Está bien? Entonces, en ese instante, la descripción de la velocidad y la aceleración es el mismo para los dos. Pero es una muy buena pregunta. ¿Está bien? Ay, perdón, yo no entendí eso. Sí. Ah, perdón, no, seguí vos y después voy yo. Dale. No entendí Bueno, a qué nos referíamos con que el vector B es igual al vector A. No dije que el vector B es igual al vector A. Ah, entendí eso. No, fíjate que está acá. El vector B yo lo describo como el módulo en la dirección tangencial, que es esto que está acá. ¿Está bien? Digo, mira, este vector está solamente en la dirección tangencial. Y el vector aceleración, que lo voy a derivar, es la derivada del vector velocidad respecto al tiempo, tengo que hacer esa cuenta. Esa cuenta no es trivial, es lo que vamos a hacer ahora. Pero sé que va a tener una componente tangencial en la dirección tangencial, porque si yo esto lo descompongo, va a tener una componente en esta dirección y otra componente en esta dirección. Cada componente, o sea, la proyección del vector aceleración en esas 2 direcciones, son estas componentes que están acá, lo que llamamos la componente tangencial y la componente normal. ¿Sí? Sí, está bien. Y el vector velocidad no tiene componente normal. No tiene componente normal porque apunta siempre en la dirección tangencial. Claro, gracias. ¿Está bien?
Profe, Decime. perdón, mi consulta era, ¿en qué momento, o sea, cómo en esta descomposición de tangencial y normal, eh, o sea, cómo metes el tiempo ahí adentro? O sea, Ahora, no entiendo sí, cómo se relaciona el ahora lo tiempo. vamos a ver. No es, O no sea, es ¿qué tiene que ver con cada instante? O sea, la componente tangencial tiene que ver con cada instante y por eso lo relacionás con el tiempo. exactamente. Vos fíjate que los versores tangencial y normal en este instante apuntan uno para acá y el otro para acá. Pero en este otro punto de la trayectoria, uno va a apuntar para acá y el otro va a apuntar para acá. O sea, lo que va cambiando instante a instante es la dirección de esos versores. Ok, perfecto, ahí entendí. Y fíjate que la dirección del versor, digamos, una vez que yo defino la dirección del versor tangencial, el otro versor está a 90 grados. O sea que la dirección del versor tangencial me define la dirección del versor normal. Y la dirección del versor tangencial está dada por este ángulo que yo llamé phi acá, ¿lo ves? O sea que ese ángulo es el que depende del tiempo. Ah, ok. Y eso lo vamos a hacer explícito ahora cuando yo tenga que calcular esta derivada. ¿Está bien? Entonces, el siguiente paso es decir, bueno, si yo expreso mi vector velocidad, no en coordenadas Profe, una cartesianas, pregunta. sí, Perdón. dale, dale. ¿Versor y vector son lo mismo? Un versor es un vector de módulo 1. Ah, genial. ¿Está Gracias. bien? Entonces, y en general los versores uno lo usa para señalar las direcciones. Entonces, al tener siempre módulo 1, lo único que cambia el versor es su dirección, porque el módulo vale siempre 1. Claro, es como cuando querés decir Vector la unitario. aceleración es igual a JA. La aceleración es igual a J por G. G solo existe en la componente I y J es 0,1. O sea, Claro, si J es multiplicás G exactamente, el J por versor es 1, el que te da te la queda dirección. aceleración 0G. Claro, exactamente. O sea, tenés que pensar que J en realidad es como un vectorcito, pero Este J nada, de acá tiene decís como vos, Emma. ceros en algunos lados. Sí, ese mismo. Claro, exactamente. Ese es un versor que apunta siempre en la dirección del eje Y. ¿Cuál es la diferencia entre J versor y el T versor? Que J es Puede ser que siempre igual Claro, no, y J, T. claro, J siempre es constante Claro, y T depende del tiempo y siempre es paralelo a la velocidad que va cambiando según la curvatura. exactamente. J y T son dos versores o vectores unitarios, pero mientras J es un versor fijo que apunta siempre a la dirección del eje Y, no depende del tiempo, ¿está bien? O sea, pasa el tiempo y siempre apunta para arriba. A medida que pasa el tiempo, va cambiando de dirección, ¿está bien? O sea, depende del tiempo. Y esa diferencia es porque uno es un MRV y el otro es un tiro oblicuo. No tiene nada que ver con la diferencia, con el movimiento que estamos describiendo, ¿está bien? Esto es que yo puedo describir un movimiento en coordenadas cartesianas o en otras coordenadas que son un poco más sofisticadas, pero que son muy apropiadas para describir movimientos curvos. ¿Está bien? Esas coordenadas son hoy las coordenadas intrínsecas, que te voy a mostrar hoy, y dentro de un par de clases serán las coordenadas polares, que son muy Y apropiadas yo, para describir movimientos circulares o movimientos curvilíneos en general. ¿Está bien? O sea, es un poco más abstracto, es un poco más complejo, pero después a mí me va a dar mucha versatilidad para describir movimientos en esas coordenadas. y este gráfico que tenemos en el medio, ¿es un movimiento curvo? Esto de acá es un movimiento curvo, ¿sí? ¿Ves? La trayectoria es No, esta. sí, no, yo lo interpreté como un movimiento recto en un mismo eje. No, porque vos fijate que acá tengo coordenada X y coordenadas X e Y, son coordenadas de posición. Ah, no entendí. ¿Está bien? No es coordenada X y tiempo. O sea, la trayectoria es esta que está acá. Esta línea curva que está acá. Ahora sí, gracias. ¿Está bien? Muy bien, entonces, si yo tengo la velocidad que la escribo como el módulo en la dirección tangencial, o sea, v en el t versor, por definición, la aceleración yo lo voy a sacar como la derivada de la velocidad respecto al tiempo.
¿Está bien? De vuelta, si esta velocidad, en lugar de escribir en coordenadas cartesianas, las escribo en coordenadas intrínsecas, es decir, como el módulo en el t-versor, hallar el vector aceleración es hallar la derivada de este producto. Pero la derivada de este producto, ¿está bien? Como yo aprendí en análisis, es la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero por la derivada del segundo. El tema es que esta derivada acá no es cero, ¿está bien? Porque si esta derivada fuera cero, quiere decir que este versor no depende del tiempo, cosa que pasaría, por ejemplo, para el versor Y o el versor J. ¿Está bien? Pero dado que el versor T depende del tiempo, ¿está bien? O sea, es distinto para distinto tiempo, entonces esta derivada no es nula, ¿está bien? Entonces, para poder hallar la expresión de la aceleración en coordenadas intrínsecas, lo que tengo que saber es cómo es esta derivada. ¿Está bien? ¿Cómo es la derivada del versor tangente con respecto al tiempo? Y para esto, es lo que yo le decía hace un rato, dado que el módulo del versor, como cualquier versor, es igual a 1, su dependencia va a estar dado en que el ángulo que forma con el eje horizontal depende del tiempo. ¿Está bien? Entonces, la pregunta que nos hacemos ahora es esta que está acá. ¿Cómo es la derivada del versor t respecto del tiempo? ¿Cómo la calculo matemáticamente? ¿Cómo me las arreglo para calcular esto matemáticamente? Bueno, la respuesta es que vamos a escribir este versor en coordenadas cartesianas, lo voy a derivar. ¿Está bien? Y vamos a ver cómo es su derivada. Entonces, para eso tenemos que entender este dibujito, que es la evolución de los versores entre un tiempo t y un tiempo t más delta t. T más diferencial de t. ¿Está bien? O sea, tengo la misma trayectoria que antes. En este instante, el versor tangente t sombrero apunta para acá, el versor normal apunta para acá. Un instante después, el versor tangente cambió la dirección, ¿está bien? Apunta para acá y el versor normal en ese instante posterior apunta para allá. ¿Eso lo ven? Sí. Voy a llamar phi al ángulo que forma el versor tangente en el t sombrero a tiempo t, y voy a llamar diferencial de phi al cambio en el ángulo que tiene el versor tangente entre t y t más delta de t. ¿Sí? Además, fíjense, si yo proyecto las direcciones perpendiculares hacia el centro, se van a cortar en un dado punto, ¿está bien? Y puedo pensar que esta trayectoria, este pedazo de trayectoria curva es como si fuera un arco de circunferencia, y este ρ que yo puse acá es el radio de curvatura local. Perdón, no entendí. Lo que digo es, yo estoy pensando esto acá, esto es simplemente una cosa geométrica, ¿está bien? Si esta es la dirección del versor t, y esta es la dirección del versor t más delta t, acá este es el versor normal, y este es el versor normal este es el versor normal en t, y este es el versor normal en t más delta t. ¿Hasta acá? ¿Se entiende? ¿Es X en función de Y? Esto es x en función de y, sí. ¿Está bien? Si quiere te lo pongo acá. Acá es y. Y acá es x. ¿Estamos bien? Entonces, yo tengo los versores tangenciales y normales estaban así, pasó un poquito de tiempo y se pusieron así. ¿Está bien? Entonces, si yo ahora continúo la dirección de esta normal y continúo la dirección de esta normal, como no son paralelas, se van a cortar en un cierto punto. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bueno, entonces, como lo que cambia acaso es muy poco, esta distancia es más o menos igual a esta. Así que digamos, este pedacito, esta especie de triángulo que tiene este cateto curvo, es como si es un arco de circunferencia. ¿Está bien? Es como si fuera Pedacito dos de rayos centro, de la lo que decía. bicicleta y esto un pedazo de la cubierta de la bicicleta. ¿Está bien? Dos rayos de bicicleta y un pedazo de la cubierta. ¿Sí? Y este ρ es lo que mide el rayo.
lo que se llamaría un radio de curvatura. Si todo esto fuera una circunferencia, esto sería el radio de la circunferencia. Rho es P, es SP, ¿no? Este P es la letra Rho en letras griegas, exactamente. Parece una P, pero se llama Rho. Ok. Muy bien. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, entendí que tenemos dos ángulos a partir del movimiento circular, el de abajo tangencial y el de arriba que es el del radio. Como un pedazo de torta, exactamente. Este phi es el ángulo que forma el vector tangente con la dirección horizontal, y cuando pasa el tiempo, ese vector cambia, el cambio en el ángulo lo llamo diferencial de phi. Este diferencial de phi que está acá es exactamente igual a este ángulo que forman estas direcciones. ¿Se me cortó? Yo escuché. Yo escuché. Emma pregunta si pudieron escuchar la explicación. Sí, se escuchó. Hola, sí, no, se me cortó cuando empezaste a trazar DT. Ok, yo temas simplemente quiero saber si todos estamos acá en la misma página, digamos. Si se entiende este dibujo. Yo tengo una pregunta porque no se ve muy bien. Sí. ¿De dónde a dónde va el ángulo phi? O sea, El va ángulo, entre... pregunta, buena pregunta. El ángulo phi, importante, es el ángulo que forma el versor tangente con respecto al horizontal. Ok. ¿Está bien? Por eso, el versor tangente que está acá, yo lo puedo escribir como el coseno de phi en el I-versor más el seno de phi en el J-versor. Claro. ¿Está bien? Y el Porque lo diferencial proyecto. Sí. de phi va desde el T-versor de T más dt Claro. al ángulo phi. O sea, Claro, ahí, exactamente. o también sobre la horizontal. No, es hasta acá, exactamente. Es lo que cambia el ángulo phi, es el cambio del ángulo phi cuando el versor tangente pasa de ser esto a esto. ¿Está bien? O sea, es el cambio de inclinación del versor, del versor tangente. Buenísimo. ¿Sí? Ok, gracias. Geométricamente, ¿está bien? Como el... ¿Del versor normal o es lo mismo decir el cambio de dirección de traje? Es lo mismo, digamos, dado esta construcción geométrica, dado que si yo tengo si tengo dos rectas que forman un ángulo, las perpendiculares a esa recta forman el mismo ángulo. ¿Está bien? Entonces, si este es diferencial phi, este es diferencial phi. Es decir, si el versor tangente cambió en diferencial phi, el versor normal también varía en diferencial phi. Perdón, porque si yo veo que no se tocan los dos vectores tangentes. Los dos versores tangentes... O sea, como que no llega a un punto en que se tocan. ¿O sí? Los pero sí se podrían... sí, yo estoy abusando acá de la geometría porque si no me quedaría un pastiche gráfico, pero yo los puedo hacer tocar y puedo demostrar esto geométricamente. Está bien. Lo que dice Ezequiel en el chat es correcto. Ezequiel, está bien lo que vos decís, ¿eh? Exactamente es eso lo que vos decís. Para el diferencial pi tomamos de medida el eje X, pero para el diferencial... El diferencial phi es lo que cambia, el ángulo que cambia el versor tangente entre t y t más delta t. O sea, es este ángulo. El ángulo que forma el versor t en el instante posterior con el que forma el versor t en el instante anterior. Entonces, ese diferencial phi, no es pi. igual al diferencial rho de arriba. No, rho es esta distancia. Este ángulo de acá es diferencial phi. Este ángulo es igual a este. Ah, buenísimo. ¿Sí? Gracias. Perdón, no, me perdí. Yo pensé que había entendido y entendí todo mal. Ok. Yo pensé que diferencial phi era phi. No, phi es esto. ¿Ves? ¿Francisco? No entiendo qué. Sí, porque acabo de ver esas dos líneas que no las veía. ¿Ves? Este es el ángulo, este es el vector, ese es el versor tangente. Ese Está sí, inclinado. y el de abajo que Phi es el ángulo que forma el versor tangente con el eje horizontal.
¿Hasta ahí estás? Ahora sí, no sabía eso, gracias. Y diferencial de phi es lo que cambia ese ángulo cuando vas de este versor a este que está acá. O sea, entre t y t más Profe, una diferencial de t. consulta. Sí, Cuando tenés el ángulo de diferencial de phi, tiene que ver cuando, digamos, las rectas que proyectan ambos versores t se sí, cortan en un punto. O sea, exactamente. ese Ese es el ángulo. ángulo. Ese es el ángulo, Ok. es correcto lo que decís. Muy bien. Sigo entonces. Si más o menos estamos acá, si no después lo pueden seguir repasando y me lo preguntan, yo puedo expresar el versor t en el instante t como el coseno de phi en el i versor más el seno de phi en el j versor, porque phi es el ángulo que forma con el eje horizontal. ¿Hasta acá estamos bien? Sí, Y como sí. el versor normal está rotado 90 pi sobre 2 o 90 grados respecto al versor t, entonces el versor normal lo voy a poder expresar como el coseno de phi más pi sobre 2 en el i versor más el seno de phi más pi sobre 2 en el j versor. ¿Sí? Si yo hago esta descomposición, el coseno de la suma de dos ángulos, que lo habrán aprendido en algún lado, o el seno de la suma de dos ángulos, esto me da igual que este coseno de phi más pi sobre 2 es menos el seno de phi, y el seno de phi más pi sobre 2 es el coseno de phi. Es decir, que en coordenadas cartesianas, el versor tangente lo puedo expresar como coseno de phi en el i versor más seno de phi en el j, y el versor normal lo puedo expresar como menos seno de phi en el i versor más coseno de phi en el j. Me corto. Se cortó. Lo que estoy diciendo Y es... también se me cortó. Ok, dame un segundo, ¿eh? No, cortar la actualización. Estoy en clases, hijo. Buenas, acá estoy de vuelta, ¿me escuchan? Sí, 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 se sí. escucha. Bueno, veo que se empezaron a perder. Me gusta que los dejo un rato en el chat y ahí se van sincerando. Nos empezamos a perder con las trigonométricas. Creo que en mi caso justo las trigonométricas como que se va entendiendo y entiendo que tenemos que repasar de qué se trata el coseno y el seno, pero mucho no entiendo a qué llega, a qué vamos a llegar. Ahora, sí, yo ahora estoy haciendo énfasis en los detalles porque me importan los detalles, pero después voy a hacer un repaso y voy a ir por arriba con las ideas principales, ¿está bien? Ahora vamos a... son dos ángulos que necesito para definir lo que tengo que definir, ¿está bien? Para poder hacer las derivadas que Claro, necesito y poder encontrar una expresión para la aceleración. ¿Está bien? Entonces, yo necesito que me vayan siguiendo en el razonamiento que estoy haciendo. Si el versor T es un versor que forma un ángulo phi, forma un ángulo psi con la horizontal, ¿está claro que yo puedo escribir el versor T como coseno de phi en el i versor más seno de phi en el j?
Eso es porque tomamos, a ver, me acabo de ocurrir ahora, porque tomamos el punto 0 como uno de los puntos y el otro sería este coseno I, seno J sería el otro extremo. A ver, Si se no, los no voy a entiendo. mostrar en un papel, a ver si puedo. Deme un segundo, ¿eh? A ver, muestro esto a la cámara. ¿Lo ven? Sí. Entonces, fíjense que yo tengo un vector de módulo 1, que es el t-versor, que forma un ángulo phi con la horizontal. Entonces, la coordenada x es el módulo por el coseno de phi. Como el módulo vale 1, la coordenada x va a valer coseno de phi. Y la coordenada y va a valer el módulo que es 1 por el seno de phi. Con lo cual ese versor t yo lo puedo expresar como coseno de phi en el i-versor más seno de phi en el j-versor. Eso es lo que estoy ¿Otra haciendo. vez? ¿Puede ser? ¿Cómo? Creo que va queriendo. ¿Lo podés repetir otra vez? Sí. Digo, si yo tengo un versor, tengo un vector, y conozco el módulo y el ángulo de ese vector, ¿cómo hallo sus componentes cartesianas? Con el coseno y con el seno, ¿se acuerdan? El módulo por el coseno del ángulo me da la coordenada x, y el módulo por el seno del ángulo me da la coordenada y. Esto es porque sabemos que t va a valer 1, ¿no? Y El módulo de t vale que, 1. bueno, el módulo de t vale 1, y ahí podemos trabajar con tangente, seno, coseno. Seno y coseno. Así, Entonces, ¿no? fíjate que si el módulo de t vale 1, ¿cuánto va a valer la coordenada x? Seno de pi. 1 por el coseno de phi. 1 Porque por el coseno de phi. en lo que va sobre el cateto adyacente es el coseno. Y lo que va sobre el cateto opuesto es el seno. Ah, ahí va, me confundí. ¿Está bien? Ah, Entonces, si yo hago el módulo por el coseno del ángulo, como el módulo vale 1, me queda directamente el coseno del ángulo, eso me da cuánto vale la coordenada x. ¿Está bien? La coordenada x vale coseno de phi y va en la dirección del eje x, en el i-versor. Y la coordenada y la proyecto con el seno. ¿Está bien? Es seno de phi en el j-versor. ¿Me siguen? Ok, ¿Está bien? entonces la suma de Y esos dos ahí, te daría la y ahí diagonal es que es el el... t vector. Y eso, de esa manera yo describo digamos, con las componentes, ¿está bien? Yo describo un vector en coordenadas cartesianas. Digo que este versor t es el coseno de phi en el i-versor más el seno de phi en el j-versor. Es decir, conozco el ángulo que forma un vector, esta es la forma que tengo de descomponerlo. Y ahí la hipotenusa sería 1 por i-versor y j-versor. Más que la hipotenusa sería, es o sea, 1. cuando la hipotenusa mide 1, pero para describir un vector lo tengo que describir como un par ordenado. ¿Está bien? Esto quiere decir, si yo tengo, esto es lo que, digamos, si yo tengo el vector, es lo que hablamos antes, si yo tengo el vector que tiene una componente 3 en el eje X y 4 en el eje Y, o sea, tengo el vector 3, 4, ¿cómo lo describo? Como el 3 en el I-versor más 4 en el J-versor. Sí, sí. ¿Está bien? Claro. Sí, tiene sentido. Y si yo tengo un vector que tiene módulo, no sé, módulo 4,
y forma un ángulo de 45 grados con la Ujú. horizontal, entonces, ¿cómo hallo las componentes? Con el coseno de 4, con Tendría que hacer, claro, sería 4 coseno de 45, 4 seno de 45. Exactamente, eso es lo que estoy haciendo acá. ¿Es así? Nada más que en vez del módulo del versor t es 1 y 45 es phi. Perfecto. ¿Está bien? Sí, gracias, profe. Y para el versor n es lo mismo, nada más que el ángulo que forma no es phi, sino que vale phi más pi sobre 2. ¿Está bien? Pero lo que estoy diciendo es que si conozco el módulo y el ángulo de un vector, la componente x es el módulo por el coseno del ángulo y la componente y es el módulo por el seno del ángulo, y eso lo expreso de esta manera. Ahí quedó, profe. Gracias. ¿Sí? Y después, como este ángulo es un ángulo phi más pi sobre 2, yo lo puedo, no sé si también vieron que cuando uno tiene el coseno de alfa más beta, lo puede poner como el coseno de alfa por el coseno de beta, menos el seno de alfa por el seno de beta, no sé, lo habrán visto en algunas instancias de matemáticas que cursaron. Y entonces el coseno de phi más pi sobre 2 a ustedes les queda igual a menos el seno de phi. Y el seno de phi más pi sobre 2 le queda igual al coseno de phi. Claro. Está bien. ¿Está bien? Sí, sí. Muy bien. Perdón, profe. ¿I y Sí. J serían los X e Y relativos de las coordenadas de cada punto? I y J son los versores que apuntan a la dirección del eje X y del eje Y, exactamente. Ay, perdón, ¿y cuál era cuál? Y versor es el que apunta a la dirección del eje X y J versor en la dirección del eje Y. ¿Está bien? Eso lo vimos en la clase pasada cuando cuando yo les mostré las posiciones en coordenadas cartesianas. Digo para que tengan, si van a la clase Está bien, pasada gracias. o si van a, es lo que dice Zoe, los pensás en orden, el JK es X y Z. Lo pueden repasar de ahí o del libro. ¿Está bien? También el libro, el capítulo 1 que nosotros no vimos, tiene todo un repaso de vectores. O sea que si ven que un poco se habían olvidado un poco, pueden ir al capítulo 1 del libro y pegarle un repasito. ¿Está bien? ¿Y es equivalente escribir tipo, en vez de como una suma, hacer coseno de phi, coma seno de phi para decir el versor? ¿O eso ya sería como expresarlo como vector? ¿O es lo Eso mismo? es expresarlo como un par ordenado. Ah, ok. ¿Está bien? Pero típicamente nosotros lo expresamos así. Lo que pasa es que cuando expresas como un par ordenado, ahí estás implícita las coordenadas cartesianas. ¿Está bien? O sea, uno expresa un vector como un par Sí. ordenado cuando estás en coordenadas cartesianas. Pero ahora cuando vos, ahora te doy la palabra, Triana, cuando ahora te descubrís, como estamos viendo ahora en esta parte de la materia, que además de coordenadas cartesianas vos podés usar otro tipo de coordenadas que no son las cartesianas, entonces es necesario explicitar esas coordenadas. Por eso uno se escribe así. Porque el versor T lo escribo en coordenadas cartesianas así, pero si yo, justamente ahora estoy expresando los versores en cartesianas, pero los vectores los puedo expresar en cartesianas o en coordenadas intrínsecas. ¿Está bien? Por eso es que lo hago Claro, explícito. está bien. Gracias. De nada. Decime, Triana. Sí, mi pregunta era si, por ejemplo, en un problema no nos dicen el valor del módulo del vector, nosotros asumimos que es 1. No. Digamos, igual, no vean acá que esto es un problema. Yo acá le estoy tratando de hacer una deducción para encontrar una expresión. ¿Está bien? Para encontrar una expresión de la aceleración. Ok, estaba pensando en realidad porque estaba mirando los problemas de la guía de problemas y hay uno que ayer lo quise hacer, creo que es no me acuerdo qué problema es, en el que me vendría bárbaro poder descomponer en los valores, ¿cómo se llama esto? En sus componentes cartesianas hay una velocidad. Entonces dije, entonces si no me dicen el valor del módulo, puedo asumir que es 1 y quizá puedo hacer algo con esto. No, pero no. si todavía no.
No, Ok. porque en ese caso, encima cuando es una magnitud, en general tiene un valor de esa magnitud, que probablemente la tengas que sacar de alguna manera. Ah, ok. Bueno, ¿Está bien? muchas gracias. De nada. Bueno, hasta acá vamos. Yo les prometo que ahora todo va a cuajar, ¿está bien? Pero ahora estamos en el medio del mar, en el medio de la tormenta, ¿está bien? Así que lo que necesitamos es prestar atención a los detalles. Después hacemos la historia del viaje y les va a encajar toda la ficha, digamos, ¿está bien? Ahora estamos viendo el rompecabezas de cerca. Está muy bien lo que dice, pero digamos, lo que quiero, entonces, hasta acá, que el versor tangencial y el versor normal lo puedo escribir de esta manera, ¿eso estamos bien? Sí, sí. Muy bien, entonces, voy a derivar el versor tangencial, porque yo lo que quería hacer, en definitiva, era cuánto vale esta derivada del versor tangencial. Todo esto lo hice para poder hallar una expresión de la derivada. ¿Está bien? Entonces, derivo este versor tangencial, donde este versor tangencial es esto que estoy escribiendo acá. ¿Está bien? Es esto que está acá. Entonces, la derivada del versor tangencial, fíjense que lo estoy derivando respecto al tiempo. ¿Está bien? Entonces, tienen que tener en cuenta que acá tengo coseno de phi en el inversor y seno de phi en el j-versor. ¿Dónde está metido el tiempo acá? En el ángulo. En el ángulo. ¿Está bien? Entonces, esa phi en realidad es una phi de t. Depende del ángulo. Entonces, bueno, lo que estoy haciendo acá, lo que voy a derivar acá, está muy chiquita la letra, es una función compuesta, ¿está bien? Entonces, cuando yo derive el coseno de phi respecto del tiempo, tengo que derivar la función coseno de phi, que me da menos seno de phi, por la derivada de phi respecto del tiempo, ¿está bien? Porque la que depende del tiempo explícitamente es phi. Entonces, cuando yo derivo esta expresión, me queda la derivada, es como esto es fijo, esto sale afuera de la derivada y me queda directamente la derivada del coseno de phi respecto del tiempo. Si yo estuviera derivando el coseno de phi solo respecto de phi, me quedaría solo menos seno de phi. Pero como la que depende de phi la que depende del tiempo es phi y yo estoy derivando respecto del tiempo, esta derivada me queda menos seno de phi por la derivada de phi respecto del tiempo. ¿Está bien? Que eso es como cuando hacíamos la derivada del seno de x al cuadrado respecto de x. Uno le quedaba el coseno de x al cuadrado por 2x, ¿está bien? O sea, seas la derivada de afuera igualada al de adentro por la derivada de adentro. Esto es exactamente lo mismo. Estoy haciendo regla de la cadena. Creo que estamos derivando para saber la pendiente de... Estoy derivando porque quiero saber cuánto vale esta derivada. La derivada de ese versor tangente. No entiendo la diferencia en que ocurra delta phi en un segundo o en una hora. ¿Cómo se vería en ese gráfico? Acá, en esta derivada de phi respecto al tiempo, en uno te daría más grande que en otro. De phi a de t es lo que te dice cómo cambia phi con el tiempo. Sí. ¿Está derivando lo de arriba, profe? Estoy derivando esto que está en rojo. Y quedó lo de abajo. Y me está quedando esto de acá abajo. ¿Lo ven? Entonces la derivada de esto respecto al tiempo es menos seno de phi por la derivada de phi respecto al tiempo en el inversor, más coseno de phi por la derivada de phi respecto al tiempo en el j-versor. Perfecto. ¿Está bien? Entonces fíjense que de esta expresión yo puedo sacar factor común de phi a de t, lo saco afuera, y cuando saco de phi a de t afuera, adentro, ¿qué me queda? Menos seno de phi en el inversor, más coseno de phi en el j-versor. Y menos seno de phi en el inversor, más coseno de phi en el j-versor, ¿quién es? El rho. N-versor. El n-versor. ¿Está bien? Fíjense que el n-versor es menos seno de phi en el inversor más coseno de phi en el j-versor, con lo cual llegué a donde quería llegar, que es que la derivada
respecto del tiempo del versor t es d phi a dt en el n versor. ¿Está bien? Esta expresión la voy a llamar 2. La siguiente pregunta es, ¿puedo expresar de otra manera d phi a dt? Bueno, sí, lo puedo expresar de otra manera. ¿Está bien? ¿De qué manera lo voy a expresar? Bueno, para eso voy a tomar este arco de circunferencia, ¿está bien? Esa especie de triangulito con el cateto curvo que me había quedado definido ahí, en donde esta distancia era ρ, la que parece una P, este ángulo es diferencial de phi, y esto que está acá, este trayecto curvo, es la distancia infinitesimal recorrida, es el arco infinitesimal de circunferencia. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo en cuenta de esto, este d phi a dt lo puedo expresar, usando regla de la cadena, como d phi a ds por ds a dt. Con la ventaja de que el ds a dt es la distancia infinitesimal recorrida dividido el tiempo que empleé en recorrerla. O sea, esto que está acá no es otra cosa que el módulo de la velocidad. Entonces, este d phi a dt me queda como el módulo de la velocidad por d phi a ds, ¿sí? Y este d phi a ds, ¿está bien? Si este es d phi y este es ds, la relación entre el arco de circunferencia y el ángulo que lo subtiende es esta que está acá, que el arco de circunferencia es igual al radio por el ángulo que lo subtiende, y si yo paso el ds dividiendo para abajo y el ρ dividiendo para la izquierda, me queda que d phi a ds es 1 sobre ρ. Entonces, este d phi a dt que está acá, me queda igual a b sobre ρ. Profe. Ahora voy, dame un segundo, ¿está bien? Sí. Entonces, si d phi a dt me queda igual a b sobre ρ, esta expresión lo voy a llamar 3. Entonces, fíjense que d phi a dt lo puedo meter acá en la expresión 2, y esta expresión 2 es la que me faltaba acá para completar la derivada del versor tangente respecto del tiempo. Entonces, si meto 3 en 2 y 2 en 1, 3 en 2 y 2 en 1, lo que me queda es una expresión para la aceleración en coordenadas intrínsecas, en donde la aceleración, la componente tangencial de la aceleración es la derivada del módulo de la velocidad respecto al tiempo, y la componente normal de la aceleración es b cuadrado sobre el radio local de curvatura. ¿Está bien? Entonces, como bien acá encontramos matemáticamente que la componente tangencial es la que me da los cambios en el módulo de velocidad, y la componente normal es lo que me da los cambios en la dirección de velocidad, y que si se fijan, es igual a b cuadrado sobre ρ. Ρ sería el radio de curvatura, y díganme si no les suena este b cuadrado sobre r de la aceleración centrípeta del movimiento circular. Se cortó internet. No, pasa que creo que a nadie nos sonó. Escuché todo. Bueno, yo sé que esto es un palazo. ¿Está bien? Yo sé que Hay que esperar que decante. Hay que esperar que decante. Yo sé que esto es un... esto es medio difícil de digerir, ¿está bien? Pero yo se los doy por dos motivos, digamos. Primero, porque yo sé que con lo que aprendieron hasta ahora, ustedes lo pueden entender perfectamente. Lo único que necesitan es tiempo para procesarlo y mirarlo en detalle. ¿Está bien? Entonces, yo lo que les pido es que de acá a la clase que viene traten de mirarlo en detalle, y la clase que viene traten de preguntarme cuáles son las cosas que no entienden de acá. ¿Está bien? Pablo, Y después, la última hoja, por favor? Sí, la última hoja que está acá. Y ahora repasamos estos casos, ¿está bien? Ahora repasamos todo. Y lo otro es porque, si bien ustedes no van a hacer
digamos, una de las cosas que para mí les va a dejar la materia es tener una capacidad de abstracción para plantear cosas desde un punto de vista cuantitativo. ¿Está bien? Y esto, si bien probablemente esta deducción no la hagan nunca más en su vida, ¿está bien? El nivel de abstracción necesario para poder comprender esto, ustedes lo van a poder usar en otros aspectos de su carrera académica o en otra etapa de su carrera, ¿está bien? Eso es lo que yo aspiro y me parece que les va a servir, por eso es que yo trato de mostrárselo. ¿Está bien? Entonces ahora, hago un repaso de lo que hice y después dejo el micrófono abierto a preguntas. ¿Sí? Hasta acá creo que estábamos. Yo digo, bueno, si yo escribo la velocidad como el módulo en la dirección tangencial, ¿está bien? ¿Cómo hallo la aceleración en estas coordenadas? Bueno, tengo que hacer esta derivada. Hacer esta derivada es hacer la derivada del producto del módulo por el versor tangencial. Entonces, cuando yo hago esta derivada, me queda que la derivada del vector velocidad es la derivada del módulo respecto del tiempo en el t-versor, más el módulo por la derivada del t-versor respecto del tiempo. ¿Está bien? Entonces, la pregunta que me queda acá es, bueno, si yo sé cuánto vale esta derivada, ya tengo la expresión correcta de la aceleración. Entonces, todo lo que estuve haciendo acá es para ver cómo hacer esta derivada. Entonces, para poder saber cuánto vale la derivada del versor tangente con respecto al tiempo, hice toda esta interpretación geométrica y cómo son los cambios y toda esta parte geométrica. Hice todo esto que estuvimos discutiendo y a mí me da que la dirección la derivada del t sombreros, el versor tangente, es d phi a dt en la dirección normal. En donde, básicamente, lo que me dice es que este vector está cambiando porque el phi cambia en el tiempo, está rotando. ¿Está bien? Y entonces, la siguiente parte de esta deducción es tener una mejor expresión para cuánto vale esta velocidad de rotación. Para cuánto cambia el ángulo en el tiempo. Y este cambio del ángulo en el tiempo, yo lo puedo expresar mejor si lo expreso en términos de la velocidad y del radio de curvatura local. Entonces, yo lo que tengo es que este d phi a dt lo puedo expresar en términos del módulo de la velocidad sobre el ρ, que es el radio de curvatura local. Si junto 3 con 2 y lo meto en 1, que está acá, a lo que llego es efectivamente a esta expresión que está acá, que es la que me da la expresión de la aceleración en estas coordenadas intrínsecas. ¿Está bien? Esta es la componente tangencial que me dice cómo cambia el módulo, y esta es la componente normal que me dice que la velocidad está cambiando en dirección. Bueno, los escucho y les pido disculpas por semejante densidad, pero qué sé yo, espero que me parece que les va a... Una pregunta con la expresión de la aceleración a la que llegamos. Entonces, ahí sería la derivada del módulo de la velocidad y después, cuando lo que está al cuadrado es... el módulo de la velocidad. Ah, perdón, no entendí. ¿Cuál es el módulo de la velocidad? Este que está acá y este que está acá. Ah, como es otra letra, dije... Sí, porque eso... Te pido disculpas. Pensé que era otra cosa. Sí, no, sí, totalmente. Es un error mío de notación. Parece distinto, pero es la misma. Escribí la B minúscula en uno de una manera más, como si fuera imprenta minúscula y otra como cursiva. Claro. No, pero dije, me perdí en el momento de... No, tenés razón. Yo suelo detallar los conceptos con la notación y acá son distintos, pero es lo mismo. Ok, no hay drama, gracias. No entiendo por qué al cuadrado, perdón, me perdí en esa parte. Porque acá en la expresión 1, el módulo de la velocidad ya lo tenés acá, B. Claro. Y después se te mete acá el B sobre ρ, así que te queda B cuadrado sobre ρ. Perfecto. Profe, a mí me quedó la duda de no saber de dónde salió la S. Creo que es una S. Sí, la S es este arco de circunferencia. O sea, S es el arco, lo definí la clase pasada, es este arco, es la distancia recorrida, es el arco de circunferencia que se mueve entre t y t más delta t. Ese es diferencial de S. Y este
esta especie de triángulo con el cateto curvo es esto que está acá. Este es el pedazo de trayectoria que se movió entre t y t más delta t. Entonces, este diferencial ese es la distancia recorrida. Ok. ¿Está bien? Esto es, si ahora te comparto el libro. ¿Están viendo el libro? Sí, 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 sí. se ve. Voy rápido, pero cuando la clase pasada definimos velocidad, cuando miramos la velocidad instantánea, me pasé mal. Perdón, estoy yendo muy rápido y me pierdo. Acá. ¿Están viendo acá? Vamos. Sí, sí, se ve. Ya estoy llegando. Ok. Cuando yo definí velocidad, ¿está bien? Este era el vector de desplazamiento y esto era el arco de circunferencia a la distancia recorrida, era delta S, ¿se acuerdan? En términos infinitesimales yo les había dicho que el módulo del vector de desplazamiento infinitesimal era igual al arco de circunferencia infinitesimal recorrido, a diferencial de S. Y por lo tanto, la velocidad era diferencial de S a diferencial de T. Sí, sí. ¿Está bien? Eso es lo que estoy usando. Se los dejo para pensar, ¿está bien? Si les cuesta, me lo preguntan. No es algo que vayan a usar en la práctica para resolver problemas, ¿está bien? Esto es un plus que estoy dando en la teórica. Simplemente para deducir en la expresión matemática de cómo se expresa las componentes tangencial y normal de la aceleración. ¿Está bien? Repásenlo, me lo preguntan en la clase que viene. ¿Está bien? Lo importante es lo que terminamos viendo la clase pasada. Es que la componente tangencial de la aceleración me dice que la velocidad está cambiando en módulo y la componente normal de la aceleración me dice que la velocidad está cambiando en dirección. Buenísimo, profe. ¿Está bien? Gracias. Profe, tengo una consulta. Decime, Julián. ¿Podrías poner la última página de vuelta? Que hay una parte que no entendí lo que dice. Sí, ¿del apunte mío? Sí. Voy. Esta parte de acá. Claro, en la parte de la definición de DS. Ahí no Sí. entendí bien qué dice. ds es la distancia infinitesimal recorrida. Y es el arco de curva infinitesimal. Es esto que está aquí. Ok. ¿Está bien? Gracias. Sí. Y cualquier arco de circunferencia yo lo puedo expresar como el radio por el ángulo que subtiende ese ángulo. ¿Está bien? O sea, ds lo puedo expresar como ρ por delta phi, por diferencial de phi. Eso vale para cualquier arco de circunferencia. En particular, si yo tengo una circunferencia completa, entonces vos tenés que el ángulo de una circunferencia completa es 2pi, y el radio es r, entonces el valor de la circunferencia es 2pi por radio. ¿Está bien? Pero cualquier arco de circunferencia, yo calculo lo que mide haciendo el producto del radio por el ángulo que subtiende en radianes.
Apareció ahí la derivada porque hicimos una sustitución, ¿no? Acá estoy haciendo un cambio de variables, exactamente, digamos. Entonces, cuando yo tengo d phi a dt, lo expreso como d phi a ds por ds a dt. Ds a dt es la velocidad, y d phi a ds lo saco a partir de estas consideraciones geométricas. Listo, gracias. ¿Sí? Paso a lo siguiente, ¿está bien? Dejamos las preguntas para un poco la clase que viene, si les parece. ¿Está bien? Así vamos dejando que esto se asiente un poquito. La clase que viene, sí les pido el ratito antes de las clases que miren esto en detalle y acepto todas las preguntas que tengan. ¿Está bien? No se queden con nada. Ok. Muy bien. Bueno, el tema de hoy, el tema que sigue ahora son las leyes de Newton. ¿Está bien? Las leyes de Newton, lo que vemos como dinámica, es la teoría que desarrolló Newton para tratar de entender cuál es la relación entre el movimiento y las razones que los causan. ¿Está bien? Eso es un poco la idea de lo que se llama dinámica, ¿está bien? Que es el título de este capítulo. Y la teoría de Newton es lo que se conoce, la dinámica, es lo que se conoce como la teoría de la mecánica clásica, ¿está bien? Es la que establece que las interacciones entre los cuerpos se pueden representar a partir de fuerzas, ¿está bien? Y que esas fuerzas, cuando son aplicadas a un cuerpo, provocan que ese cuerpo se acelere, ¿está bien? Entonces, y la relación entre la fuerza y la aceleración tiene que ver con una cantidad que es intrínseca de los cuerpos, que es lo que llamamos la masa, ¿está bien? Y es una medida de la inercia de esos cuerpos. Ahora vamos a ir repasando esos conceptos, ¿está bien? Entonces, como les dije antes, la teoría de Newton de la mecánica clásica es una teoría que se basa en tres postulados, ¿está bien? En tres postulados. Postulados son observaciones, son definiciones o aseveraciones que uno no puede demostrar, ¿está bien? Pero que de alguna manera se sostienen a partir de la observación sistemática de la realidad o de experimentos controlados. ¿Está bien? En ese sentido, lo que se conocen como las tres leyes de Newton no son verdades fundamentales, sino como dice acá, está remarcado, son postulados sobre lo cual está basada toda una teoría. Esa teoría va a tener predicciones y esa teoría va a ser tanto más buena en cuanto las predicciones coincidan con las observaciones experimentales. ¿Está bien? Entonces, las leyes de la mecánica, la teoría de la mecánica clásica de Newton está basada en tres leyes o tres postulados o tres principios. El primero de ellos, en realidad, fue enunciado por Galileo y básicamente dice que si la fuerza neta sobre un cuerpo es cero, su movimiento no cambia. El segundo es el que relaciona la fuerza total hecha sobre un cuerpo con la aceleración. Y la tercera es la que me dice que cada vez que los cuerpos interactúan, las interacciones son simétricas y por lo tanto las fuerzas, la interacción se manifiesta como un par de fuerzas iguales y opuestas, y es lo que se conoce como los pares de acción y reacción o los pares de interacción entre dos cuerpos. ¿Está bien? ¿Vamos bien hasta acá? Sí, sí. Bueno, sí, eso es conocido, digamos, ¿está bien? Entonces, esta es la parte un poco más liviana de la clase porque no va a ser tan pesada matemáticamente y porque voy a hablar de cosas que ya ustedes las tienen bastante sabidas del CBC. Sí. ¿Quién me quería preguntar algo? ¿Nadie? Creo que nadie. Ok, perdón, interpreté mal entonces. Sigo entonces. Entonces, lo primero es
que es una fuerza, ¿está bien? O sea, lo que plantea Newton es que las interacciones entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su ambiente se pueden manifestar a través de fuerzas y que esas fuerzas tienen una magnitud, ¿está bien? Que tiene que ver con la intensidad de la fuerza, y además la tengo que representar con una dada dirección, es decir, que la fuerza va a ser una cantidad vectorial. ¿Está bien? A diferencia del lenguaje cotidiano, donde fuerza en general es algo que está relacionado, ser fuerza es algo que está relacionado con un acto de la voluntad, como un empujón o un tirón, en este contexto llamamos fuerza al producto de la interacción entre dos cuerpos. ¿Está bien? En esta materia, básicamente, vamos a ver poco más, pero en principio vamos a tener 4 tipos de fuerza, ¿está bien? O 4 distintos tipos de fuerza, entre las cuales vamos a distinguir las fuerzas de contacto y las fuerzas a distancia, digamos. Entre las fuerzas de contacto, y la que ya conocen, es la fuerza que se ejerce en dos superficies sólidas cuando están en contacto, ¿está bien? Siempre que yo pongo dos superficies sólidas en contacto, aparece una fuerza perpendicular a la superficie, que es la que llamamos la fuerza normal. Y esa fuerza normal no es otra cosa que un emergente de la composición atómica de la materia, y que las fuerzas entre los átomos es una fuerza de carácter electrostático, es decir, que dos sólidos no, digamos, yo no puedo hacer pasar un sólido a través de otro por justamente la repulsión electrostática de la estructura atómica que forman esos sólidos, ¿está bien? Entonces, macroscópicamente, esa fuerza de repulsión de origen electrostático se manifiesta como una fuerza de contacto perpendicular a las dos superficies sólidas que están interactuando. ¿Está bien? Cuando yo tengo también dos superficies sólidas y quiero desplazar una respecto de la otra, en términos generales, al principio lo vamos a despreciar, pero después que sí lo vamos a tener en cuenta, aparece lo que se llama una fuerza de fricción, ¿está bien? Que es una fuerza también de interacción entre dos superficies sólidas, pero que es paralela a las superficies y que aparece solo cuando uno quiere deslizar una fuerza, una superficie respecto de otras. Luego tenemos también que si yo vinculo un cuerpo o lo engancho con una soga y tiro para un lado, la fuerza que hace la soga la solemos llamar la tensión. Y por último, en este contexto, que la fuerza de... nosotros sabemos que si dejamos un cuerpo a su libre albedrío, ese cuerpo cae hasta el suelo, interpretamos que la razón por la que cae es que la Tierra le está haciendo una fuerza de atracción gravitatoria, que también es una de las fuerzas que describió Newton. Esa fuerza es la que llamamos la fuerza peso, y la fuerza gravitatoria, al igual que las fuerzas electromagnéticas que van a ver en física 2, son fuerzas de largo alcance, ¿está bien? No son fuerzas de contacto. La unidad de fuerzas en el sistema de MKS son los newton, ¿está bien? Esto ya estuvieron haciendo en el CBC, así que no los sorprendo con esto, ¿está bien? Y bueno, y hasta acá vamos bien, ¿está bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O estamos todo en orden? Yo no. Profe, yo sí tengo una consulta, es medio tonta. Habías dicho que había 2 tipos de fuerza. Una era de contacto, que tiene que ver con la normal y con la de fricción, y la otra de qué nombre tiene. Las otras son fuerzas de largo alcance. No. Es una clasificación media ad hoc y en este contexto, ¿está bien? En realidad, en la naturaleza hay 4 fuerzas fundamentales, que son la fuerza gravitatoria, la fuerza electromagnética, la fuerza fuerte y la fuerza débil. La fuerza fuerte y la fuerza débil solo se manifiestan a nivel atómico o subatómico, con lo cual macroscópicamente no tenemos manifestaciones de esas fuerzas. O sea que a nivel macroscópico todas las fuerzas que vemos o son manifestaciones de la fuerza gravitatoria o de las fuerzas electromagnéticas. ¿Está bien? Que tienen que ver con la composición de la materia.
Pero, digamos, como nosotros miramos esto macroscópicamente, vamos a hacer referencia a la normal, a la tensión y la fuerza de rozamiento. ¿Está bien? Esas, si bien a nivel microscópico son distintas manifestaciones macroscópicas de la fuerza electromagnética y de cómo se realiza la materia, nosotros las clasificamos, si querés, a estas tres fuerzas, le decimos que son fuerzas de contacto, en el sentido que aparecen cuando se ponen en contacto dos superficies sólidas. ¿Está bien? Y después tenés una fuerza como el peso, que es una fuerza que actúa a distancia, que no hace falta que haya contacto de esta superficie, sino que es una atracción a distancia, como que es el peso, como también tenés cuando tenés la fuerza entre imanes, por ejemplo, la fuerza magnética. Perfecto, ahí se entendió, gracias. De nada. Entonces, lo que sí se observa experimentalmente es que si uno sobre un cuerpo aplica dos fuerzas, por ejemplo, el cuerpo se mueve de la misma manera que si actuara una sola fuerza que sea la suma vectorial de ambas. Eso es una observación experimental y es lo que se llama el principio de superposición de fuerzas, ¿está bien? Entonces, y eso vale tanto a nivel de composición de fuerzas, como está acá en el ejemplo 4.4, es decir, si yo tengo dos fuerzas que actúan sobre un cuerpo, esto es equivalente a que actúe una sola, que llamamos R, que sea la suma vectorial de ambas, o lo que está en el ejemplo 4.5, que es decir, que si yo tengo una dada fuerza F aplicada sobre un cuerpo, y yo descompongo esa fuerza en dos componentes que tienen que ver con sus componentes cartesianas, por ejemplo, pero que la suma de estas dos componentes me da la fuerza F, es lo mismo decir que sobre este cuerpo actúa una fuerza F que sobre este cuerpo actúa las dos componentes cartesianas de la misma fuerza. ¿Está bien? O sea, el principio de superposición vale tanto para componer fuerzas como para descomponerlas. ¿Está bien? Y en general, cuando uno tiene más de una fuerza actuando sobre un cuerpo, como ya les dije, ese cuerpo se comporta como si actuara una sola fuerza, que es la suma vectorial de todas ellas, que es lo que llamamos la resultante. ¿Está bien? La fuerza resultante o suma total o fuerza total. ¿Está bien? Y nosotros podemos calcular, si yo tengo que sumar un montón de fuerzas, las puedo sumar vectorialmente, o también puedo hallar las componentes de la fuerza resultante a partir de hallar los componentes de las fuerzas. Esto es un poco lo que está acá graficado para un ejemplo de dos fuerzas. Y también, si yo tengo las componentes cartesianas, puedo pasar a conocer el módulo y el ángulo, o viceversa, haciendo lo que estuvimos viendo en el ejemplo para vectores, para los vectores que estuvimos viendo, o lo que estuvimos viendo en la clase pasada para el vector velocidad. Es decir, que el módulo de una fuerza es la raíz cuadrada de la suma de sus componentes al cuadrado, y el ángulo que forma lo puedo calcular, la tangente del ángulo que forma lo puedo calcular a partir del cociente de lo que valen las componentes cartesianas. Digamos, como la fuerza es un vector, estas consideraciones para vectores que habíamos visto en otro contexto valen también para las fuerzas. ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí. Muy bien, acá tienen un ejemplo de superposición de fuerzas en donde pueden ver un poco cómo calcular, cómo proyectar. Si ven que están un poco flojos con vectores, pueden usar estos ejemplos para ponerse al día. ¿Está bien? Y vamos a pasar entonces a los enunciados de las leyes de Newton. ¿Está bien? El primer enunciado de las leyes de Newton, el primer enunciado de las leyes de Newton es lo que se conoce como la primera ley de Newton, que como les comenté antes, en realidad no la anunció Newton, sino que la anunció Galileo. Newton la recogió y la puso en el contexto de su teoría de la mecánica clásica, y tiene que ver con cuál es el comportamiento de los cuerpos cuando no actúa ninguna fuerza sobre él. ¿Está bien? Si no actúa ninguna fuerza sobre un cuerpo y este cuerpo está en reposo, entonces eso está claro para todos que ese cuerpo permanece en reposo. ¿Está bien? Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo un cuerpo en movimiento y no actúa ninguna fuerza sobre ese cuerpo? ¿Está bien? Eso
fue, digamos, un debate durante mucho tiempo. Yo ya conocen el resultado y ya estuvimos discutiendo sobre eso, pero básicamente Aristóteles lo que pensaba era que para que un cuerpo se mueva había que hacer una fuerza. Está el ejemplo de si yo quiero mover este disco de hockey sobre una superficie, está bien que si yo lo empujo el cuerpo se mueve, pero que si lo dejo de empujar eso se frena. ¿Está bien? Y entonces uno puede decir, bueno, ves acá, si yo le hago fuerza se mueve, y si no le hago ninguna fuerza no se mueve. ¿Está bien? Entonces necesito una fuerza para que se mueva. Sin embargo, si uno empuja el disco de hockey sobre una superficie de hielo, ve que cuando deja de empujarlo, el disco se mueve más, y si en particular lo pone sobre una mesa de tejo en donde la fricción entre el disco y la superficie es aún menor, puede ver que cuando uno deja de empujar, eso se va moviendo cada vez más. Esta observación, que es lo que yo les contaba en unas clases atrás, es la que hizo Galileo, y es lo que, y si se fijan, uno experimentalmente no accede nunca, o es muy difícil acceder a una situación en donde el rozamiento se elimina completamente. Pero lo que pudo observar Galileo es que él lo que dijo es que, mirá, si cada vez que yo voy eliminando más el rozamiento, el cuerpo se desplaza cada vez más, entonces si yo lo eliminara completamente, ese cuerpo no pararía de moverse. Es decir, si yo tengo un cuerpo en movimiento y no actúa ninguna fuerza, ese cuerpo se va moviendo igual y en línea recta sin que nadie lo retenga. ¿Está bien? Entonces, la primera ley de Newton es, o la ley de Galileo, es lo que se llama el principio de inercia. ¿Está bien? Y es el resultado de una serie de experimentos, ¿está bien? Que dice que sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza, ¿está bien? Si ese cuerpo estaba en reposo, permanece en reposo, y si ese cuerpo se mueve a velocidad constante, se sigue moviendo a velocidad constante, es decir, módulo constante y dirección constante, con MRU, durante todo el tiempo. ¿Está bien? Esa es lo que se conoce como la ley de inercia. ¿Está bien? Y vale tanto si no actúa ninguna fuerza sobre un cuerpo, como está acá explicado en el libro, si yo tengo varias fuerzas que actúan, pero todas ellas sumadas me dan cero. Es decir, es equivalente no tener aplicada una fuerza sobre un cuerpo como tener aplicada varias, pero que su suma vectorial sea cero. ¿Está bien? Entonces, cuando sobre un cuerpo no actúa ninguna fuerza o la suma de ellas da cero, decimos que ese cuerpo está en equilibrio. Y el estado cinemático de un cuerpo en equilibrio no es el reposo, sino que es el MRU. Es decir, un cuerpo en el cual no actúa ninguna fuerza o la suma de las fuerzas que actúan me da cero, ese cuerpo o está en reposo o se mueve con velocidad constante, es decir, se mueve con MRU. Y esa es la síntesis del primer principio de la mecánica. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, sí, sí. ¿Preguntas? No, todo bien, profe. Muy bien. Seguimos entonces. Entonces, el primer principio de la... Cuando uno empieza a enunciar las leyes de Newton, también tiene que definir lo que se llaman los sistemas de referencia inerciales. Esto es, los sistemas de referencia en donde valen las leyes de Newton. ¿Está bien? Un sistema de referencia inercial es un sistema en el cual la primera ley y la segunda ley son válidas. ¿Está bien? Eso es lo que llamamos un sistema de referencia inercial. Y básicamente un sistema de referencia inercial es un sistema de referencia que está en reposo o que se mueve a velocidad constante. ¿Está bien? Y para ejemplificar qué es un sistema inercial y qué no, y qué pasa cuando yo observo las cosas desde un sistema de referencia que no es inercial, está este ejemplito que está acá. ¿Está bien? Entonces, este ejemplo, esta figura del libro tiene tres ejemplos. ¿Está bien? Tiene una persona que está adentro de un vagón de ferrocarril todo cerrado, que está en patines,
¿Está bien? Estos patines están un poco para ejemplificar que no hay rozamiento entre esa persona y el suelo, o que se elimina casi completamente. ¿Está bien? Y tenemos un vagón que parte del reposo, que partiendo del reposo se acelera hacia la derecha. ¿Está bien? Y entonces, a medida que se acelera hacia la derecha, ¿cómo se ve la situación cinemática de esta persona en rojo que está dentro, desde adentro y desde afuera? ¿Está bien? Si el vagón se acelera y yo la miro desde afuera, yo lo que veo es que el vagón se mueve, pero como no hay rozamiento, no hay ninguna interacción entre la persona y el vagón. Entonces, vistos de afuera, la persona está siempre en el mismo lugar, pero el que se mueve el que se va acelerando hacia la derecha es el vagón. ¿Está bien? Entonces, desde el sistema externo, que es un sistema inercial, yo lo que veo es que la persona no tiene ninguna fuerza aplicada, la fuerza resultante es 0, y por lo tanto su aceleración es 0. Pero si yo me pongo adentro del vagón, yo lo que veo es que a medida que el vagón acelera hacia la derecha, la persona parece acelerarse hacia la izquierda. O sea, yo estoy adentro, lo que veo es que va desde este extremo, del extremo derecho al extremo izquierdo. ¿Está bien? Entonces, uno podría pensar que si yo estoy adentro del vagón o pongo un sistema de referencia que sea solidario con el vagón, la persona se acelera hacia la izquierda. Pero entonces tengo una aceleración cuando no tengo ninguna fuerza aplicada. Esto estaría violando la primera ley de Newton. ¿Está bien? Es decir, que no tengo ninguna fuerza, pero tengo aceleración. Cuando habíamos dicho que el primer principio, si no tengo ninguna fuerza, la aceleración tiene que ser 0. Y entonces, eso sucede porque en el sistema de referencia asociado al vagón es un sistema de referencia que está acelerado. Y las leyes de Newton no valen en sistemas de referencia acelerado. Valen en lo que llamamos sistemas de referencia inerciales. ¿Está bien? Entonces, cuando uno elige un sistema de referencia para describir la dinámica de un sistema, tiene que tener en cuenta que ese sistema de referencia sea un sistema de referencia inercial, o sea, sea un sistema de referencia que esté en reposo o que esté, como vamos a ver en un rato, o que se mueva a velocidad constante respecto de un sistema en reposo. Para el tipo de movimientos que vamos a describir en la superficie de la Tierra, vamos a considerar que un sistema de referencia solidario a la Tierra es un sistema de referencia inercial, por más que la Tierra esté rotando sobre sí misma y se esté moviendo alrededor del Sol. Esos movimientos son despreciables frente a los movimientos que vamos a describir nosotros en el contexto de esa materia. Y lo mismo sucede si el tren viene con velocidad constante y de repente se frena, o si el tren está curvado. ¿Está bien? Entonces, eso es básicamente lo que está contado ahí, es decir, que las leyes de Newton valen en sistemas de referencia inerciales, y un sistema de referencia inercial es un sistema que está en reposo, o como dice acá, se mueve a velocidad constante respecto a un sistema que está en reposo. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Muy bien. Sigo entonces. Como yo les dije, esto con más o menos detalles, lo que vieron en el CBC, ya lo conocen, pero quiero enunciarlos porque son importantes para lo que vamos a usar después y es importante tenerlos en claro. ¿Está bien? La segunda ley de Newton es la que de alguna manera me describe qué pasa cuando la fuerza neta sobre un cuerpo no es 0. ¿Está bien? Es decir, si yo tengo ahora una o más fuerzas aplicadas sobre un cuerpo, entonces yo sé que, yo tengo más de una fuerza, yo sé que la sumatoria de esas fuerzas se comportan como si fuera una única fuerza, que es la fuerza resultante, y uno puede observar experimentalmente que si esa fuerza resultante es constante y está aplicada en el sentido de movimiento de una partícula que se está moviendo, esa partícula va a ir incrementando el módulo de velocidad. Es decir, va a ir manteniendo la dirección, pero se va a ir aumentando el módulo, ¿está bien? O sea, se va a ir acelerando, y esa aceleración se ve manifestada en un incremento en el módulo. Si las fuerzas
resultante que hacemos es constante y la aplicamos en sentido contrario al desplazamiento, vemos que el módulo de la velocidad va disminuyendo. De vuelta, si el módulo de la velocidad va disminuyendo, también concluimos que eso se está acelerando, en este caso en el sentido de que está disminuyendo el módulo. ¿Está bien? Y lo mismo sucede cuando yo tengo una partícula que se mueve con una cierta velocidad y le hacemos una fuerza constante en la dirección perpendicular. En ese caso, lo que observamos es que esa partícula se empieza a mover en círculos y entonces concluimos que si el módulo no está cambiando, pero sí está cambiando continuamente la dirección, esa fuerza aplicada lo que le está produciendo es una aceleración que va en la dirección normal que acabamos de ver hace un rato, es decir, que es perpendicular a la velocidad. ¿Está bien? O sea, en cualquiera de los casos se observa experimentalmente que si uno aplica una fuerza o varias fuerzas a una dada partícula, esa fuerza o esa suma de fuerzas provoca una aceleración. ¿Está bien? Y que además, esa aceleración que sufre la partícula es proporcional, directamente proporcional a la magnitud de la fuerza aplicada. Es decir, que si le aplicamos una fuerza del doble de intensidad, la aceleración va a ser el doble de grande. ¿Está bien? Es decir, que va a haber una relación lineal entre el módulo, la magnitud de la fuerza aplicada, y la aceleración, y la constante de proporcionalidad entre ambas cantidades es lo que llamamos la masa. Y esa masa es una medida cuantitativa de la inercia. ¿Está bien? Es decir, es una medida cuantitativa de cuánto le cuesta a un cuerpo cambiar su velocidad cuando se le aplica una fuerza o cuando siente una fuerza. ¿Está bien? La unidad natural de la masa en el sistema internacional es el kilogramo, en el sistema MKS, en el sistema CGS es el gramo, y la unidad de fuerza en el sistema internacional, como dijimos antes, es el newton, que es equivalente a 1 kilogramo por metro sobre segundos al cuadrado. ¿Está bien? Entonces, el enunciado de la ley de Newton, básicamente, es este que está acá, y el que ustedes han usado bastante en el CBC, es que si yo le aplico una homofuerza a un cuerpo, ese cuerpo siente una aceleración, o se le produce una aceleración, cuya dirección y sentido es la dirección y sentido de la fuerza resultante, ¿está bien? Y la constante de proporcionalidad entre la intensidad total de la fuerza aplicada y la aceleración es una medida de la inercia del cuerpo, y es lo que llamamos la masa inercial o la masa secas. ¿Está bien? Y típicamente, si los cuerpos son homogéneos, también es una medida de la cantidad de materia contenida en ese cuerpo. ¿Sí? Entonces, este es el enunciado de la segunda ley. Si una fuerza neta actúa sobre un cuerpo, se acelera, sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Esa es la expresión matemática de la segunda ley. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Acá estoy yendo un poco más rápido, pero estoy asumiendo que esto primero, que no, la parte cuantitativa no es tan pesada como la primera parte, y después que también yo estimo que esto se lo acuerdan bastante bien del CBC, ¿no es cierto? Yo sí, por lo menos. Pero... Bueno. Sí, sí. Bueno, de vuelta, tengan en cuenta que esto es una ecuación vectorial, es decir, que si nosotros expresamos los vectores en coordenadas cartesianas, yo voy a tener una ecuación de la segunda ley para cada componente cartesiana, es decir, que la sumatoria de fuerzas en la dirección de cada eje cartesiano va a ser igual a la masa por la componente cartesiana de la aceleración. ¿Está bien? Entonces, eso es uno de los primeros de los aspectos a considerar. El segundo de los aspectos es que el enunciado de la segunda ley de Newton se refiere a fuerzas externas. ¿Está bien? El tercero es que estas ecuaciones solo son válidas cuando la masa es constante. Si tenemos sistemas con masa variable, por ejemplo, un cohete que usa parte del combustible almacenado para impulsarlo, uno lo puede escribir a partir de este marco conceptual, pero usando una nueva cantidad, que es lo que vamos a definir en unas cuantas clases, en la última ante el parcial, no, la última no, la antepenúltima, que se llama cantidad de movimiento. ¿Está bien? Y de vuelta,
lo que había dicho antes es que la segunda ley, tanto como la primera, son válidas en sistemas de referencia inerciales, es decir, en sistemas de referencia o que estén en reposo o que se muevan a velocidad constante. ¿Sí? Sí. Bueno, muy bien. En el sistema CGS, la unidad de fuerza es lo que se llama DINA, que es igual a 1 gramo por centímetro sobre segundos al cuadrado. Y en el sistema británico a nadie le importa, así que lo paso de largo, digamos. ¿Está bien? Pero ahí tienen la definición de libra y slag y esas cosas, digamos. Después, lo otro que ya saben también es la diferencia entre masa y peso. ¿Está bien? ¿Alguien me puede decir la diferencia entre masa y peso? Así yo hablo un poco menos en esta clase. Puede ser Sí. que el peso sea la fuerza que está relacionada con la masa y la gravedad. Exactamente, el peso es una fuerza que está relacionada con la masa y la gravedad, como dice acá, y la masa es un escalar. Entonces, ¿qué tipo de fuerza es el peso? ¿Quién le hace el peso ¿quién le hace la fuerza peso a los objetos? La gravedad Los acelera. y la masa. La gravedad es el resultado, es la aceleración producida por la acción de esa fuerza. La superficie en la que se encuentre dicho objeto. ¿No? ¿La masa? Bueno, ¿quién le hace la fuerza peso a cualquier objeto? Me parece, no sé si estoy muy alejada o no, pero es hacia el centro de la Tierra, la Claro. fuerza que tiene uno hacia el centro de la Tierra. ¿Dónde está el objeto? La fuerza peso es la fuerza de atracción gravitatoria que ejerce la Tierra sobre todos los objetos. Exactamente, es la fuerza de atracción gravitatoria, ¿está bien? Además de las leyes de la mecánica clásica, en esa misma época, Newton establece lo que se llama la teoría de gravitación universal. No la vamos a ver en la materia, pero se las cuento, ya alguna les resulta familiar. Newton lo que se da cuenta es que la fuerza que hace girar a la Luna alrededor de la Tierra, y la fuerza que hace girar a la Tierra alrededor de la Luna, es la misma fuerza que hace que los objetos sean atraídos hacia el centro de la Tierra, o sea, caigan sobre la superficie de la Tierra. Es una fuerza que él llama de naturaleza gravitatoria y tiene que ver con que todos los cuerpos, por el hecho de tener masa, se atraen entre sí. El tema de la fuerza gravitatoria, que es una fuerza que es muy débil, ¿está bien? Entonces, para que se manifieste, los cuerpos tienen que tener mucha masa. Entonces, nosotros lo que observamos, digamos, observamos, dado que la cantidad de masa que tiene la Tierra es mucho mayor que la cantidad de masa que tiene mi lapicera, entonces nosotros lo que observamos es que la fuerza que le hace la Tierra a la lapicera, vemos como que la lapicera cae sobre la Tierra, ¿está bien? Se acelera con una aceleración que es la aceleración gravitatoria, que es esta que vimos acá en cinemática, pero también la fuerza, la lapicera le hace una fuerza gravitatoria sobre la Tierra, que como vamos a ver en el tercer principio, que es igual y opuesta a la que hace la Tierra sobre la lapicera. Nada más que cuando yo tengo dos cuerpos que se hacen la misma fuerza, la aceleración que sienten es inversamente proporcional a la masa. ¿Está bien? Entonces, cuanto más masa, menos es la aceleración. Entonces, uno ve en general que el que se acelera es el cuerpo más liviano. ¿Está bien? Resumiendo, el peso es la fuerza de atracción gravitatoria que nos ejerce la Tierra. Digamos, si uno sabe más o menos que esa fuerza de atracción gravitatoria, que en la superficie de la Tierra, todos los cuerpos caen más o menos con una aceleración que es más o menos constante, igual a 9,8 metros por segundo al cuadrado, entonces, un cuerpo que tiene una masa de 1 kilogramo va a tener una fuerza de atracción gravitatoria que va a ser 9,8 newton. ¿Está bien? Entonces, acá vamos a decir que el peso de ese objeto es 9,8 newton y la masa es 1 kilogramo. Y como dijeron por acá en el chat, la masa es un escalar y la fuerza y el peso es una fuerza. ¿Está? Eso está un poco contado aquí. ¿Está bien? Y la relación es que el peso es igual a la masa por la aceleración gravitatoria.
¿Estamos bien hasta acá? Sí. ¿Sigo? Sí, sí. Muy bien. Y la última parte de esta clase es la tercera ley de Newton. ¿Está bien? La tercera ley de Newton es que lo que nosotros de alguna manera representamos como fuerzas es una manifestación de la interacción entre los cuerpos. Y el postulado de la tercera ley de Newton es que la interacción entre los cuerpos es algo mutuo, ¿está bien? Es decir, que las fuerzas vienen de a pares. Entonces, lo que dice es que no hay cuerpos que hacen fuerza y cuerpos que reciben fuerza, sino que los cuerpos interactúan entre sí por alguna propiedad, ya sea por interacción gravitatoria o porque tienen carga eléctrica, o lo que sea, es decir, pueden tener fuerza gravitatoria, fuerza electromagnética o lo que sea, pero básicamente, como resultado de la interacción entre dos cuerpos, esa interacción se manifiesta como un par de fuerzas, iguales y opuestas, pero ejercidas en los distintos cuerpos que están interactuando. Es decir, que si el cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B, el cuerpo B ejerce una fuerza sobre el cuerpo A, y lo que dice la tercera ley de Newton, lo que establece es que esas fuerzas tienen que ser iguales y opuestas. ¿Está bien? Es decir, se manifiesta en que la fuerza de A sobre B, es menos la fuerza de B sobre A. Cuando dos vectores son iguales a menos un signo menos, quiere decir que sus módulos son iguales, sus direcciones son iguales, pero sus sentidos son opuestos. ¿Está bien? Es decir, que si yo tengo, como en este dibujo, o como en este dibujito que yo les puse acá, dos cuerpos que están interactuando por alguna razón, esa interacción se manifiesta como un par de fuerzas que son iguales y opuestas, pero están aplicadas en los distintos cuerpos. Es decir, que el cuerpo A siente una fuerza debido a B, y que el cuerpo B siente una fuerza debido a A, y esas fuerzas, como yo les acabo de decir, son iguales y opuestas. ¿Está bien? Y ese es un poco el enunciado de la tercera ley de Newton, es lo que se conoce como ley de acción y reacción, o como le llamamos acá en esta materia, como la ley de interacciones. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? ¿Lo recuerdan? Sí, sí. Sí, sí. Muy bien, y acá hay un ejemplito, que es un ejemplo que también han visto varias veces en el CBC, y tiene que ver con cómo son las fuerzas que actúan cuando yo tengo, por ejemplo, un cuerpo arriba del otro, ¿está bien? Y dónde están los pares de interacción. Entonces, si yo tengo, como dice acá, una manzana aplicada arriba de una mesa, ¿está bien? Entonces, fíjense que básicamente, ¿qué fuerzas actúan sobre la manzana? Yo tengo dos fuerzas que actúan sobre la manzana. La fuerza que hace la mesa sobre la manzana, por estar acá apoyada, ¿está bien? Y la fuerza que hace la tierra sobre la manzana, la fuerza de atracción gravitatoria. Como esa manzana está en reposo, yo llego a la conclusión de que esas fuerzas son iguales y opuestas. ¿Está bien? O sea, esta fuerza que hace la mesa sobre la manzana es lo que llamaríamos la fuerza normal. Y esta fuerza que hace la tierra sobre la manzana es lo que llamamos el peso. Como esto está en reposo, estas fuerzas tienen que ser iguales y opuestas. La pregunta es, si estas fuerzas son iguales y opuestas, ¿podemos decir que estas fuerzas son pares de acción y reacción o pares de interacción? ¿No tenían que estar en el mismo cuerpo para hacer pares de interacción? Bueno, estas fuerzas están aplicadas en el mismo cuerpo, están las dos, por más que no están las dos aplicadas en la manzana. Pero no, igual para hacer pares una tiene que estar aplicada a la manzana y otra aplicada a la mesa. Exactamente, para hacer pares de interacción tienen que estar aplicadas en distintos cuerpos, ¿está bien? Entonces, primera lección de hoy, primera lección de esto, es que los pares de interacción están aplicados a distintos. Si yo tengo dos fuerzas iguales y opuestas aplicadas sobre un mismo cuerpo, ese par de fuerzas, por más que sean iguales y opuestas, no son par de interacción. ¿Está bien? Los pares de interacción son las fuerzas que provienen de la misma interacción. Es decir, que si la mesa le hace una fuerza a la manzana,
¿está bien? Que es esta que está acá. Entonces la manzana le hace una fuerza a la mesa que es igual y de sentido opuesto. ¿Está bien? Estos son los pares de interacción que tienen que ver con la interacción entre la mesa y la manzana desde que yo estoy apoyando una superficie sólida sobre la otra. ¿Está bien? Que es esta que está acá. Y la fuerza que hace la Tierra sobre la manzana es la fuerza de atracción gravitatoria, es lo que llamamos el peso de la manzana. ¿Está bien? Si la Tierra hace una fuerza sobre la manzana hace una fuerza sobre la Tierra, igual y de sentido opuesto. O sea, también le ejerce la manzana una fuerza gravitatoria. ¿Está bien? Y estos son los pares de interacción gravitatoria asociadas a la fuerza de interacción gravitatoria Tierra-manzana. ¿Sí? Entonces, que estas dos fuerzas sean iguales y opuestas, no nos dice, o sea, de hecho, no hace que sean pares de interacción porque están aplicadas en el mismo cuerpo. ¿Está? Estos dos son pares de interacción, que tienen que ver con la interacción gravitatoria, y estos dos son pares de interacción porque tienen que ver con la interacción de contacto. ¿Sí? Sí. Muy bien. Con esto terminamos. El capítulo 4, entonces, del libro, básicamente habla de eso. Lo que sigue ahora es cómo construimos diagrama de cuerpo libre. Ustedes eso ya lo vieron en el CBC, lo van a practicar en la práctica, lo vamos a hacer algunos ejemplos en la teórica, en la clase que viene. El capítulo 5 también del libro son aplicaciones de fuerza. Yo no voy a dar en la teórica nada del capítulo 5, ¿está bien? Porque es algo que van a practicar mucho en la práctica. Voy a hacer un par de ejemplos la clase que viene. Así que con esto terminamos la clase de hoy. ¿Sí? Díganme si tienen alguna pregunta corta y si no, terminamos la clase, así les dejo el paso a la gente de la práctica, a Pablo, a Fede y al otro Pablo, que ya veo que andan por acá, así que los saludo. Profe, una preguntita, es sobre la materia igual. Sí. ¿Qué diferencia tiene con Física 1? ¿Con Física 1 para físicos? Claro. En Física 1 para físicos se ve todo mecánica clásica, incluyendo dinámica de cuerpo rígido, que es digamos, el primer paso para cuerpos no puntuales, y además se ve todo con un poco más de profundidad matemática. ¿Está bien? Acá la primera parte es mecánica clásica y la segunda parte, y fluidos, y la segunda parte es termodinámica. Ah, perfecto. No, esa era una duda media existencial. Buenísimo. Gracias. Profe, ¿se sabe cuándo son los parciales? Sí, está la fecha subida al calendario. El primero es el buenísimo. 27 de octubre, si no me equivoco, y el segundo es el 1 de diciembre. Está todo el cronograma en la pestaña Cronograma Teórico-Práctica del campus y también está subido a la página de materia. Joya. También está la fecha de los Gracias. recuperatorios, está todo el cronograma. Gracias por la clase, profe. De nada, chicos. Bueno, que tengan buena práctica, buen fin de semana. Nos vemos el martes. ¿Está bien? Chao, buen fin de. Chao, chao. Profe. Chao, gracias. No.